presencia del Señor y estamos disfrutando y se sienta el Señor. Y la verdad es que cuando hay disposición, pues el Señor tiende a bendecir. Amén. Agradecerle a nuestro pastor, pues, el haberme subido hoy, que quiero saber, Señor, que no me gusta subir los domingos, porque es para el pastor, el domingo es para el pastor. Pero el hermano me dijo ayer, sube, y yo obedezco al Señor. Amén. Y como sé que el Señor dirige a su siervo, pues entiendo la voluntad de Dios que predique. Y la verdad, hermanos, que solamente quiero hacer bien. Tengo un mensaje que es difícil predicarlo. Y vosotros ya me conocéis predicando, que suelo ser muy enérgico, voceo mucho, me huevo mucho, pero este mensaje no se puede traer así. Porque es un mensaje que tenéis que entenderlo. Y lo voy a intentar explicar dentro de mis limitaciones lo mejor posible. Amén. Amén. Y se trata sobre el don de lenguas. Que lo tengo este mensaje como 8 o 9 años. Y lo he predicado una vez en Cuenca y ahora lo voy a predicar, ya lo he predicado más veces. Y Dios quiera, pues que Dios me ayude a predicarlo. Y el primer versículo que vamos a juntar con este mensaje se encuentra en Marcos 16, 17 y dice así: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. Si os dais cuenta, hermanos, aquí marca un tiempo. Estáis diciendo, en mi nombre echará fuera demonios. Es decir, abarca el tiempo en que Cristo sale en escena. ¿Por qué, hermanos, tiene que decir esto? Porque en el Viejo Testamento no se echaban demonios. Por eso nunca veréis un versículo en el Viejo Testamento que ni el profeta, ni el sacerdote, ni el sumo sacerdote echaba fuera demonios. Por eso, cuando Saúl es atormentado por un demonio, no dice vamos a que lo liberen y vamos a que echen el demonio. Lo único que le dicen, vamos a que un joven muchacho la alivie con la música. No echaban fuera demonios y no va a encontrar usted un solo versículo en el Viejo Testamento donde se echen demonios. Por eso cuando Cristo empieza a echar demonios, lo primero que le dicen es: ¿qué es esta nueva doctrina que aún los demonios le obedecen? Amén. Es decir, era una doctrina totalmente nueva porque no se echaban fuera demonios. Por eso, hermanos, cuando Cristo aparece en escena, dice: en mi nombre echaréis fuera demonios, pero estas señales son a los que creen. Es decir, los del Viejo Testamento no echaban fuera demonios, pero los del Nuevo Testamento, su iglesia, bajo el nombre y la autoridad de Cristo, tenemos autoridad para echar fuera demonios y hablar nuevas lenguas. Amén. Es una señal para todo creyente. Y dicho ya de paso, digo, hermanos, que muchas veces se ha dicho que si se manifiesta es necesario un ministerio para echar un demonio fuera. Y yo digo, hermanos, que la palabra no enseña eso. La palabra enseña que todo el que cree en Cristo Jesús tiene autoridad para echar fuera demonios. Yo creo a la palabra del Señor. Yo creo que una persona fiel y verdadera que sigue al Señor, yo creo que tiene autoridad por él para echar fuera demonios. Pero también dice, hablarán nuevas lenguas. Y quiero, hermanos, que pararme aquí en esta frase. Hablarán nuevas lenguas. Es decir, no eran lenguas existentes, son nuevas. No existían en toda la faz de la tierra. Las lenguas que está hablando aquí, hermanos, son lenguas que no se entienden, que más adelante los vamos a ver en la santa palabra del Señor. Son las que a veces oímos en las oraciones, y con mucho respeto lo digo para que lo entendamos, empezamos be, ba, be, be. Son las lenguas que me estoy refiriendo, ¿vale? Esto era un nuevo lenguaje que iba a venir a la iglesia por medio del Espíritu Santo. ¿Lo entendemos hasta aquí? Amén. Vale, pues seguimos un poquito más. Ahora, hermanos, para encontrar la diferencia, nos vamos al día del Pentecostés, que se encuentra en Hechos 2, 4, y vamos a leer también hasta el 6. Y dice la palabra del Señor: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque
su propia lengua. El día de Pentecostés, hermanos, era una fiesta donde se reunían muchos judíos de distintos sitios y lugares y se concretaban en Jerusalén. Ahora, hermanos, aún no había venido el Espíritu Santo sobre la iglesia. Habían pasado 50 días desde la Pascua judía. A los 50 días se celebraba el día de Pentecostés, que era una fiesta. Estando en el aposento alto 120 personas, viene el Espíritu Santo con un viento recio y dice que se asentó en cada uno de los que estaban y empezaron a hablar en lenguas. Pero estas lenguas eran existentes. Es decir, los que venían, los que oían desde afuera, estaban confusos porque dicen, no son judíos, ¿por qué están hablando en mi idioma? Estaban confusos, hermanos. Estas lenguas no son las que hablamos en la iglesia. Las lenguas que hablamos en la iglesia solamente lo entiende Dios. Pero estas lenguas que está hablando aquí son lenguas existentes y son, lo vamos a ver más hacia adelante, para que Dios sea manifestado. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque ninguno de los que estaban aquí hablaban en otros idiomas. Pero cuando le están oyendo hablar en su propio idioma, reconociendo que son judíos, que no son de clase alta, entonces reconocen que hay un poder sobre él, que está hablando en un idioma que yo estoy comprendiendo sin ellos mismos saber el idioma. Amén. 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 Que luego más adelante lo vamos a ver mejor. ¿Qué es la interpretación de lenguas? Lo vamos a ver en 1 Corintios 12:10 y dice: a otro le dio el hacer milagros, a otro profecía, a otro el discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro se le dio el don de interpretación de lenguas. Amén. Esto, hermanos, ha sido muy polémico, porque se han discutido muchas veces si son lenguas existentes y son interpretativas. Pero quien dice esto, hermanos, es porque no ha estudiado claramente la palabra a la luz de la palabra santa del Señor. Amén. Puesto que esto es un don y no se necesitaría un don para interpretar idiomas oficiales. Simplemente bastaría con estudiar idiomas y podría ser cualquier persona, un ateo o hasta incluso una persona poseída. Y os voy a contar un testimonio verídico para que veáis que el intérprete de lenguas no son lenguas oficiales. Resulta que va un pastor de España a otro país, no recuerdo, y resulta que necesitaba un intérprete, porque el idioma español no lo comprendían en esa nación. Y ahora cuando el siervo del Señor empieza a predicar que hay una gloria inmensa, y la que le estaba interpretando la lengua sale chillando, manifiesta y se va, chillando. Y ahora resulta que el pastor, que fue invitado, empezó a hablar en lenguas. Y ahora él no sabía que estaba hablando ni lo que estaba diciendo, pero estaba hablando en el idioma de la iglesia. Y les estaba predicando en el idioma de la iglesia. Pero vemos algo, hermanos, algo que aquí lo rompo en la palabra del Señor. El don de lenguas no es un intérprete humano de lenguas, porque esto lo puede hacer cualquier intérprete. Para que una persona interprete el don de lenguas, tiene que ser por medio del Espíritu. Amén. Y es por y para la iglesia. Amén. 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 ¿Saben lo que es interpretar las lenguas? Que sabes lo que está diciendo. Amén. Una persona que aquí tiene ese don es la Raquelita, que Dios la bendiga mucho. Amén. A veces Dios la usa y tiene el don de interpretar las lenguas. Que Dios te bendiga, Raquel. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a ver un versículo precioso. Dice en 1 Corintios 13:8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En este versículo, hermanos, nos dice que las profecías llegará un momento en que se acaben, y también las lenguas. Pero el amor nunca deja de ser.
¿Por qué está diciendo eso, hermanos? Porque aquí las lenguas tienen una función. Y la función es que no lo entiende ni el hombre ni tampoco los demonios. ¿Saben, hermanos? Cuando Daniel está orando y está intercediendo por Israel, él estaba teniendo una oración humana como todos hacemos. Pero viene un principado y le dice: mira, tu oración ha sido entorpecida, porque un principado, el príncipe de Persia, ha entorpecido tu oración durante 21 días. Por lo tanto, hermanos, cuando usted habla en lenguas y habla misterios, está hablando de forma que solamente lo entiende Dios, ni siquiera lo entienden los demonios. Por lo tanto, esto lo utiliza el Espíritu Santo intercediendo por usted, para que solamente Dios pueda comprender lo que está diciendo. Y a lo mejor está intercediendo por su casa, a lo mejor está intercediendo por su matrimonio, a lo mejor estás intercediendo por la iglesia, a lo mejor está sacando un demonio. Eso no se sabe, pero es el Espíritu Santo quien está intercediendo por usted. ¿Qué pasa, hermanos? Que es un lenguaje que solamente puede entenderlo Dios. Y es necesario aquí en la tierra para que no lo comprendan ni siquiera los demonios. Pero llegará un momento en que cuando ya estemos en el cielo, esto ya no haga falta un lenguaje secreto que solamente lo comprenda el Señor, porque ya estamos en la misma presencia de Dios. Por lo tanto, ya no es necesario que ya te profetice si ya estás en la presencia del Señor. Por lo tanto, la profecía acabará, y también, hermanos, las lenguas. Pero hay algo que nunca tiene que dejar de existir, y es el amor. El amor tiene que existir aquí en la tierra y tiene que existir en el cielo. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y ahora dice, hermanos, en 1 Corintios 13:1, la preeminencia del amor: si no hablases lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si hablases en lenguas angélicas, ¿qué quiere decir esto? Que los ángeles tienen su propia lengua. Porque los ángeles allí en el cielo, pues no tienen por qué hablar español, ni tampoco francés, ni tampoco inglés. Los ángeles fueron creados antes que los hombres y tienen su propio idioma. Lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, que es lo más espiritual: si hablases hasta en lenguas angélicas, pero no tienes amor, vienes a ser como un sonido incierto. Amén. Es decir, no das la nota exacta. Entonces, hermanos, hay algo que yo no comprendo. Si no tienes amor, lo que tú haces para Dios, a Dios no le agrada ni le suena bien. Ya puedes hablar en lengua, ya puedes ver visiones, ya puedes tener lo que tú quieras, todos los dones que tengas. Dices más, aunque hablases como los ángeles, el idioma primitivo angélico, pero si no tienes amor, no le vales al Señor. Dios quiera que su amor siempre esté en la iglesia. Para que demos un sonido cierto. Digo que no voy a chillar y al final me encanta. Seguimos, hermano. No prometo no daros la tarde. Simplemente lo que quiero, porque es un tema que no se predica, pero es muy importante. Y ahora vamos a profundizar aún más. Ya digo, hermanos, que no es un tema muy fácil para predicar. Lo dice 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Habla por el Espíritu. La palabra misterio en el griego, en el griego bíblico, se refiere a que nadie puede hablar algo si Dios no lo revela. Es decir, cuando usted ore, cuando yo oro, oramos por oraciones carnales. Te voy a explicar, Virginito. Yo, Señor, bendice mi matrimonio, bendice a mi hija, bendice mi economía, ayúdame, Señor, ayúdame, Padre Santo, cada día. Son oraciones humanas. Pero dice la palabra del Señor, orar como conviene, ¿quién sabe? Nadie. Mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, mi oración es incompleta. Y aunque Dios es soberano y nos la escucha, porque dice que oremos
y oremos en nuestro cuarto, la oración verdadera es la que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe lo que espiritualmente a mí me hace falta. El Espíritu Santo sabe lo que me está haciendo bien y lo que me está haciendo mal. Por lo tanto, hermanos, yo como no comprendo, ni entiendo, ni tengo esa capacidad, el Espíritu Santo, que es el que vive en mí, porque soy templo del Espíritu Santo y vive en usted, es el que tiene que hablar con el Padre y le está diciendo: fortalécelo, dale fuerzas, ayúdalo en su debilidad, ayúdalo cuando peca para que no se sienta culpable, ayúdalo a arrepentirse. Él pide por las cosas espirituales, que son las que convienen, porque yo oro por las cosas terrenales, pero las cosas terrenales se van a quedar aquí. Pero el Espíritu Santo intercede por conseguir las cosas espirituales, que son las que perduran y son las que me llevan al cielo. ¿Los han comprendido esto? Que digan amén. Que digan aleluya. Ojalá entendáis el mensaje. Ahora, hermanos, algo que parece muy difícil de comprender, pero lo vamos a hacer fácil. Dice en 1 Corintios 14:4: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque si yo hablo en lenguas, estoy hablando para mí solo, es decir, esa oración me beneficia a mí solo. Pero si yo profetizo a la iglesia, esa profecía es para toda la iglesia. Por lo tanto, en una balanza espiritual se beneficia más toda la iglesia que solo se beneficia uno, que es el que está hablando en lenguas. ¿Lo entendemos así? Por eso el apóstol Pablo tiene que decir: prefiero que habléis en profecía antes que habléis en lenguas, porque es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Y ahora vamos a verlo por qué. ¿Por qué dice que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas? ¿Se refiere a la persona? No se refiere a la persona. Se refiere que cuando yo estoy hablando en lenguas, me estoy beneficiando yo solo, porque esa oración sirve para mí. El Espíritu Santo está intercediendo por mí. Pero cuando yo profetizo a la iglesia, el Espíritu Santo está hablando toda la iglesia. Es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, porque hace más beneficio a la iglesia que el que habla en lenguas. Y dice: ¿por qué edifica la iglesia? ¿Sabes lo que significa la palabra edificar en griego? Se dice fortalecer los cimientos. Cuando una persona profetiza a la iglesia, está fortaleciendo los cimientos. Cuando Dios te habla por la profecía, es para fortalecerte, porque la profecía nunca destruye. La profecía corrige, exhorta y fortalece. Los que la han entendido, digan amén. Lo vamos a confirmar esto en 1 Corintios 14:5, y dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para la iglesia y reciba edificación. Es decir, si yo estoy hablando en lenguas en voz alta, y hay una que la está interpretando, o alguien que tiene el don de interpretar las lenguas, esto se ha convertido en una profecía. Vamos a ver. Yo ahora mismo estoy hablando en lenguas, y ahora llega mi hermano con ese don, y ahora él dice: el hermano ha dicho esto y esto y esto y esto y esto por medio de lenguas. ¿Saben lo que se ha convertido? Se ha convertido en una profecía para la iglesia. Amén. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí, que se convierte, hermanos míos, en algo hermoso para la iglesia cuando hay un intérprete dentro de la iglesia. Amén. Si lo habéis entendido, levantar la mano y decir un fuerte amén. Amén.
Gloria al Señor. Amén. Ahora dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros y hablo en lenguas, ¿qué os aprovecha? Y si no hablare con revelación o ciencia, o con profecía o con doctrina, si no fuera a predicar y solo hablo en lenguas, no hago bien a nadie, pues a nadie hago bien. ¿Qué significa esto, hermanos? Sí, mira, es muy hermoso hablar en lenguas, pero es algo personal para ti, Dios. Aquí está diciendo el apóstol, si yo voy a la iglesia y no hablo palabra, y no traigo doctrina, y solamente hablo en lenguas, ¿en qué os beneficiáis vosotros? Verdaderamente, hermanos, es muy importante que en la iglesia siempre esté la sana doctrina. Amén. Porque si yo me pusiese aquí, hermanos, y nada más que hablase en lenguas y terminase hablando en lenguas, ¿qué os ha hablado el Señor hoy? No os ha hablado nada, solo me he beneficiado yo, que el Señor ha intercedido por mí, pero la iglesia seguiría igual. Lo que ha dicho el Señor por medio del apóstol Pablo, dice, ¿de qué vale que yo vaya a vosotros si solamente en el púlpito esté hablando en lenguas y no predico y traigo doctrina? Tengo que decir, hermanos, que todo es importante y todo es necesario. Es necesario el hablar en lenguas, es necesario la profecía, pero es necesario predicar doctrina. Amén. ¿Lo entendemos? Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos un poquitín más, ¿vale? Amén. Dice en 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mi padre se ríe porque este versículo es muy problemático. Porque hay lenguas que son por señal a los incrédulos. Amén. Pero la profecía no son para los incrédulos, son para la iglesia. Amén. Pero ¿por qué, hermanos míos, estas profecías, o sea, estas lenguas, son por señal a los incrédulos? Pues vamos al día del Pentecostés. Estaban hablando idiomas que ellos no sabían, pero sin embargo estaban hablando y hablando palabras a los de afuera que ellos comprendían. Por lo tanto, hermanos, si hay aquí una persona que habla francés afuera y yo sin saberlo hablo toda su historia, cosas íntimas, secretas, y yo la hablo en su idioma, él va a reconocer que hay un Dios vivo que le está diciendo las cosas. Y esto pasó real. Resulta, hermanos, que en una iglesia había una hermana que venía con su marido, pero su marido se iba al bar con respeto a los que tienen hábitos y venía para recogerla. Y a veces estaba en el coche esperándola hasta que terminara el culto. Pero un día decide entrar, se sienta y empieza a leer el periódico. Resulta que una de las ramas de este hombre era china y él sabía hablar un chino muy antiguo. Y ahora resulta que el pastor de la iglesia se pone a hablar en lenguas. ¿Y qué lenguas son? Chinas. ¿Y qué le está diciendo a este hombre en el idioma natal? Le estaba relatando cosas que solamente él sabía, ni siquiera sabía su mujer. Cuando el pastor empieza a hablarle en el idioma, él se queda sorprendido. No solamente está hablando en su propio idioma, sino que también le está hablando en cosas que él solamente sabe y no se le ha dicho ni a su mujer siquiera. Por lo tanto, por medio de las lenguas, el Señor se ha manifestado y son para señal de que hay un Dios vivo. Esto solamente lo puede hacer Dios. Hermanos, que yo no sé hablar un idioma y que yo me coja y hable el idioma exactamente y le diga a un inconverso cosas íntimas que él solamente sabe, es que el poder de Dios es real, el poder de Dios es vidente, y cuando Dios habla se rompe hasta las piedras, y cuando Dios habla calla a los demonios. Una sola palabra le basta a mi Dios para que los demonios tiemblen. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora dice el apóstol Pablo,
Pero si todos hablan en lenguas, todos en lenguas, si entra un inconverso no van a decir que estáis locos. Lo dice la palabra del Señor. Si hablamos en lenguas todos, como a veces, ¡habla en lenguas! ¡Vamos a hablar en lenguas! Si todos nos ponemos a hablar en lenguas, dice la palabra del Señor. Si entra una persona que no ha entrado nunca en el culto, y como estamos hablando para él, estamos chillando, dice la palabra de Dios claramente, no va a decir que estáis locos. Dice, háblese 1, 2, máximo 3, y por turnos. Y que haya un intérprete en la iglesia. Amén. Esto, hermanos, yo no sé por qué nos ha llevado a cabo. Y hay a veces que nos ponemos a hablar en lenguas toda la iglesia. Pero tengo que decir que el apóstol Pablo es muy claro. 1, 2 o 3 y por turno. Y que haya un intérprete en la iglesia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si yo hablo en lenguas fuerte, tiene que haber un intérprete para que interprete las lenguas. Y si lo hay, se convierte en una profecía. Si no, me estoy beneficiando yo solo. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Amén. Vale. Y ahora una cosa, hermanos. Una cosa que yo no estoy muy de acuerdo y tenéis que tener cuidado. Porque se puede filtrar malas doctrinas. Y últimamente tenemos un problema. El internet es muy bueno y el YouTube me encanta. Pero también se ve cada cosa que te quedas asombrado. Y si no tienes conocimiento, te puedes comer una mala doctrina. Amén. Mira lo que dice en 1 Corintios 14:32. Los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. El profeta tiene que estar sujeto al espíritu del profeta. Hoy, hermanos, en muchas iglesias, y no quiero decir, en muchas iglesias de Latinoamérica hacen cosas muy raras. Y hacen una manifestación como si cogiera un hombre y no se controlase. Y hace cosas muy raras y muy extrañas. Es que el Espíritu de Dios me hace libre. No, el Espíritu está sujeto al profeta. Amén. Es decir, tiene que estar sujeto el profeta a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Se tiene que regir a la palabra del Señor. No podemos hacer cosas raras. Siempre tenemos que estar sujetos a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tengo que decir, y lo digo desde aquí, y lo voy a decir siempre: Dios es orden y no trae confusión. Amén. Amén. Pues nada, hasta aquí la palabra del Señor. Espero haber hecho bien. Que el Señor nos bendiga mucho.